cordial saludo, mi nombre es Linda Fernández, estudiante de la UNAD del programa de Psicología, y a continuación me permito dar explicación a las teorías de la personalidad. Introducción. En esta presentación abordaré una temática fundamental de la unidad 2, fase 2, teorías y autores representativos del estudio de la personalidad. Desde tiempos muy remotos los estudios de la personalidad han existido, le han dado una gran importancia al concepto de la personalidad, ya que el interés de quienes la han estudiado a través de las diferentes épocas se han enfocado en dar una explicación acerca del cómo, de por qué y para qué de las diferentes formas como se comporta cada individuo, como causa de distintos factores ambientales, biológicos y sociales. Por lo tanto, esta presentación tiene como finalidad dar a conocer los diferentes aspectos relevantes de la personalidad, en especial sus teorías y las diversas maneras en que han sido evaluadas a partir de los aportes hechos por cada uno de los modelos psicológicos que estaremos desarrollando. Objetivos. General. Conocer las diferentes teorías clásicas y contemporáneas de la psicología de la personalidad para comprender los diferentes contextos en los que se constituye y se desarrolla la personalidad. Específicos. Identificar las diferentes teorías y sus aportaciones a la personalidad. Conocer los autores representativos del estudio de la personalidad. Reconocer las diferentes situaciones o aspectos de orden subjetivo o social desde el ser. Psicología psicodinámica de la personalidad. Sigmund Freud, 1856-1939. Conceptos sobre conducta. Es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. Plantea que la personalidad se desarrolla en la medida que una persona logra satisfacer los deseos sexuales durante el curso de su vida. Etapas psicosexuales. Etapa oral de 1 a 1 añito, de 0 a 1 año. Etapa anal de 1 a 3 años. Etapa fálica de 3 a 6 años. Etapa de lactancia de 6 a 12 años. Y etapa genital de los 13 años en adelante. Las estrategias de esta teoría. Técnicas de manchas y tintas. Técnicas pictóricas o gráficas. Técnicas verbales y recuerdos autobiográficos. Esta teoría está estructurada por el ello, el yo y el superyo. El ello, presente en el nacimiento, principio del placer inconsciente a través de las acciones reflejas y la fantasía. El yo se encuentra entre lo inconsciente y lo preconsciente. Él busca satisfacer los deseos del ello en el mundo externo y actúa bajo el principio de la realidad. El superyo tiene la función de vigilar al yo para conducirlo hacia las acciones morales sociales aceptadas. Continuamos con la teoría fenomenológica de la personalidad. Esta teoría considera que el ser humano no se debe ser comprendido como resultado de conflictos ocultos e inconscientes, sino que tiene una motivación positiva y que, conforme a cómo evoluciona en la vida, el hombre va logrando tener niveles superiores de funcionamiento, teniendo en cuenta que la persona es responsable de sus propias actuaciones y por ende de las consecuencias que le sobrevienen. Los teóricos han planteado la utilización de pruebas tales como el ordenamiento Kuhn, la escala de autoconcepto de Tenetsen, la escala de autoconcepto para niños de Pierce-Harris, los inventarios de autoestima de Copernic, los estudios de casos y las entrevistas no estructuradas. Los principales exponentes de esta teoría tenemos a Gordon Allport, quien creó el concepto de propión y dice que tiene las raíces de la uniformidad que caracteriza las actitudes, objetivos y valores de la persona. Estuvo de acuerdo con Freud en que la motivación estaba determinada por los instintos sexuales. Dice que la persona desde que nace viene con una serie de capacidades y potenciales los cuales tiene que seguir cultivando, y resaltó la importancia de los factores individuales en la determinación de la personalidad. Ahora Carl Rogers dice y consideró que los seres humanos construyen su personalidad cuando se ponen al servicio de metas positivas. Ahora continuamos con la teoría de los rasgos de la personalidad, quien refieren a las características particulares de cada individuo como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Tenemos a un personaje muy significativo en esta teoría, que es Raymond Cattell,
quien agrupó los rasgos en 4 formas que se anteponen: los rasgos comunes, los rasgos superficiales, los rasgos constitucionales y los rasgos dinámicos. También tenemos el teórico Hans Eysenck, quien dice que la personalidad está compuesta por 3 dimensiones. La primera, la introversión, extroversión; la segunda, el neuroticismo, síntomas relacionados con la ansiedad; y el tercero, que es el psicoticismo, conducta desorganizada. También definió la personalidad como una organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la persona, lo cual permite la adaptación al ambiente. Ahora tenemos los instrumentos de evaluación según esta teoría: 16 PF, realizado por Cattell, el MPI, el PIC, que es para los niños de 3 a 16 años, el Inventario Psicológico de California, CPI, el EPI, el EPQ, que es un cuestionario de la personalidad para jóvenes de 8 a 15 años. Ahora continuamos con la teoría conductual de la personalidad. Está compuesta por 3 teóricos muy importantes, como Watson, padre del conductismo, que dice que un recién nacido viene en blanco y es el ambiente el que determinará la personalidad debido a la moldeabilidad de este, no solo en la infancia sino también en la época adulta. Skinner concibe la conducta como un producto elicitado por el ambiente, quien realizó experimentos sobre el aprendizaje animal y humano, y concluyó que una persona aprende a hacer es semejante como aprende otras cosas. Por tal razón, lo que aplica motivación inconsciente, aspectos morales y rasgos emocionales no existentes. Ahora continuamos con Carl Hulse. Define 2 conceptos acerca de la personalidad. Primero, sostiene que los estímulos llegan a conectarse a las respuestas para formar lazos entre estímulo y respuesta. A partir de esta asociación entre estímulo y respuesta se establecen los denominados hábitos. Y el segundo, el impulso definido como un estímulo capaz de activar la conducta, por lo tanto son los impulsos los que hacen responder a un individuo. Estos impulsos pueden ser innatos o aprendidos. Los innatos pueden ser los primarios, que hacen referencia a condiciones fisiológicas en el interior del organismo, como es el hambre y la sed. Los secundarios son aquellos que se han adquirido con base en asociaciones de impulsos primarios, como la ansiedad y el miedo. Continuamos con la teoría cognitiva de la personalidad. Esta teoría plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. Sin embargo, no deja de lado las contingencias que ofrece el ambiente inmediato ante cualquier situación. Para Bandura, la personalidad es la integración entre condición y aprendizaje y ambiente. Bandura consideró a los humanos como seres complejos, únicos, activos, destacando el pensamiento y la autorregulación. Realizó sus estudios en humanos en el nivel contextual. Por lo tanto, a través de la observación de modelos de la persona puede transformar imágenes e ideas que se pueden combinar y modificar con el fin de elaborar patrones de conducta adecuados. Juega un papel importante las expectativas internas del individuo. Ahora continuamos con otro autor muy importante, que es Michael, quien dice que se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje social cognitivo, variables que generaron otras maneras de percibir diferentes conductas. A partir de estos estudios que realizó, se pudo especificar cómo las cualidades de una persona influyen en el ambiente y las situaciones. Ahora tenemos a Rotter, que dice que puede ser utilizado como una habilidad cognitiva que influye en las personas de acuerdo con el manejo de sus expectativas. Dice que en 1966 presentó una escala para evaluar las expectativas generalizadas del individuo sobre el control interno o externo del reforzamiento. Escala IE. Ahora, por último, tenemos a Kelly en 1955, quien planteó como concepto estructural de la personalidad el constructo, como una manera de construir o interpretar el mundo.
Ahora continuamos con la teoría integradora de la personalidad, que tenemos a Jeffrey Alan Gray, y define la personalidad. Dice que es una característica básica heredada y explica las diferencias entre individuos a partir de variables relacionadas con el sistema nervioso, y que se basa en la agrupación de distintos rasgos de la personalidad en dimensiones superiores a través de técnicas de análisis estadísticos. Describió dos mecanismos biológicos principales que determinan las tendencias del comportamiento. Primer mecanismo de la aproximación conductual y el mecanismo de inhibición conductual. El mecanismo de aproximación conductual prima la obtención de recompensas por encima de la evitación de castigos. Dice que las personas con un alto nivel de actividad de mecanismo de aproximación conductual impulsivas tienden a mostrar con mayor frecuencia emociones positivas como la alegría. Podría relacionarse con la acción del neurotransmisor dopamina, implicando en el sistema de refuerzo cerebral y en la motivación. Este sistema conductual favorece la aproximación a estímulos y situaciones novedosas y se activa principalmente ante la posibilidad de obtener un refuerzo. Ahora el mecanismo de inhibición conductual. Dice que la ansiedad es una combinación de neuroticismo o inestabilidad emocional e introversión. Dice que tener un nivel elevado de ansiedad predispone a la persona a experimentar con frecuencia frustración, miedo, tristeza y otros sentimientos desagradables. Estos dos serían equivalentes a los factores básicos de la personalidad que tendrían una base fisiológica. Conclusiones. Las teorías de la personalidad han demostrado grandes criterios para comprender el término de personalidad y de esta manera abordar las diferentes conductas que hay en el ser humano. Considero que la clasificación de las pruebas psicológicas son herramientas muy necesarias para demostrar con criterios válidos los diferentes análisis que se le puede analizar a una persona para identificar el perfil de su personalidad. Las referencias bibliográficas. Muchas gracias.